antes de que le pusiera nombre el Comité Internacional de Virología, pues le decían el nuevo coronavirus 2019, ¿no? Pues ya todavía la nomenclatura viejita. Entonces esto generó, o sea, se publicaron estas secuencias, ¿no? Les dijeron, ¿qué necesitas comprar? Pues todo eso, ¿no? Tus primers, tu enzima, tu control positivo, guantes, agua, todo esto, todo esto, todo esto. Equipo, pues necesitas todo esto, un microcientífico, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo importante? Esto, la secuencia. Pues vean aquí, esta secuencia es el oligonucleótido que le llaman N1 forward. Este oligonucleótido va a reconocer la secuencia de la nucleocápside, ¿se acuerdan? Entonces va a amplificar una región de la nucleocápside en ayuda con este reverse. Nótese que también tenemos una sonda. ¿Ah? ¿Qué significa esa sonda? Les voy a traer imágenes la próxima clase. Pero, ¿qué pasa? El oligonucleótido sentido y el antisentido van a amplificar una zona. La sonda se hibrida en el centro del blanco que amplifica. Digamos, es una medida de extra sensibilidad, lo hace más sensible para que ustedes estén todavía más seguros de qué es la secuencia que ustedes están amplificando. Vamos a ver el mecanismo de la próxima clase. Pero entonces, básicamente, para cada blanco, ustedes tienen 2 oligonucleótidos y una sonda. ¿Sale? Así es como ya se ocupa en el diagnóstico de las enfermedades de todas, por RT-PCR. Y vean cómo es RT-PCR, porque ustedes aquí les dicen, tienes que comprar este kit que está súper caro, que tiene en un solo paso, haces la retrotranscripción y la PCR cuantitativa. ¿Ya vieron? Entonces, en realidad, ustedes no van a pagar una prueba de PCR, van a pagar una Real-Time Quantitative PCR. Por eso se las dan tan cara, porque está bien caro ese reactivo, pero bueno. Tienen un blanco en la proteína, otro blanco en la nucleoproteína, y estos son 3 blancos en la nucleoproteína. Entonces, estos 3 se pegan directamente a la nucleoproteína. Ahora ya hay sondas que tienen, oligonucleótidos y sondas que se pegan directamente a diferentes blancos en el genoma. Se ocupa la nucleoproteína porque es uno de los RNAs que más se acumulan en la célula infectada, pero por supuesto se tienen que agregar más para incrementar la sensibilidad. ¿Sí queda claro? Yo por eso les decía, algunas veces se pierde la sensibilidad de un blanco, pero como se pegan a 3 blancos, a lo mejor pierdes uno, pero tienes 2, ¿no? Entonces muchas veces, por ejemplo, trabajamos nosotros con un laboratorio de diagnóstico en Oaxaca, y me escribían, es que salió positiva la sonda de la polimerasa, pero no la de la nucleocápside. Digo, es positivo. ¿Pero por qué no salió? Le tendría que dar todo el curso de genómica viral. Pues la polimerasa de RNA dependiente de RNA, pues no. Entonces, eso se lo toparon mucho en la clínica, que no todas las ondas pegaban. Va a depender de la viremia, va a depender del virus que está infectando, etcétera. Y entonces, ¿cómo se ve la historia natural de la enfermedad? Ahora sí, buscando anticuerpos neutralizantes, buscando genomas virales, tanto en vías respiratorias como por ejemplo, en intestino, ¿no? Entonces, aquí en este estudio, cada uno de estos gráficos corresponde a un paciente, ¿sale? En este paciente, la línea amarilla sería la cantidad de RNA viral en hisopado. La línea naranja sería la cantidad de RNA viral en esputo. ¿Ah? La línea gris sería la cantidad de RNA viral en heces. La flechita como rojita es el día en el que ese paciente demostró o se identificaron anticuerpos neutralizantes. ¿Vale? Si ven una barrita rosa, significa es cuando hubo fiebre, y una barrita morada, cuando hubo tos y disnea. ¿Sale? Pues vean cómo las manifestaciones, lo primero que ven, pues son muy diversas, ¿no? Entre este estudio que estuvo chiquito. Vemos que de un principio, en los primeros 4 días, tenemos un montón de RNA en la gráfica A, en el hisopado, pero después disminuye de manera abrupta en el paciente A y sigue como que parcialmente positivo, parcialmente indetectable. Pero en el esputo parece que el decaimiento es más constante. Luego tenemos muestra positiva de RT-PCR en S y anticuerpos al día 10, ¿no? Mientras que el paciente B, por ejemplo, aquí sí tenemos más positividad en el hisopado, el esputo más o menos lo mismo y la S también. Este paciente mostró anticuerpos al día 9. Entonces vean cómo cada paciente es diferente, ¿sale? Entonces lo que hacen las autoridades es sumar todos estos datos y sacar un promedio para que
estemos, digamos, todos del lado positivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el aislamiento, ¿cuánto tiempo tenemos que estar aislados con base en esto? Por ejemplo, esto es RT-PCR, ¿no? Pero cuando hacemos cultivo, bueno, tengo aquí uno más. Cuando se hizo cultivo, por ejemplo, se identificó cultivo positivo en esputo de los pacientes, ajá, en hisopado de los pacientes, pero en materia fecal, en ese, prácticamente no se detectó partículas virales infecciosas. Entonces, al parecer este virus no se puede o no es tan probable que se transmite por contaminación con materia fecal. Con respecto al cultivo, si vemos esta gráfica, en esta gráfica se grafica en barrita rosa el día en el que nos dio positivo el cultivo y en línea azul si nos dio positivo la PCR. Nótense que esa es la sumatoria de miles y miles y miles de pacientes. Para el día 5, 6 y 7, prácticamente ninguna muestra de hisopado nos dio positivo para cultivo, pero seguía dando positiva para PCR. Entonces, la recomendación científica era hacer un aislamiento de 10 días. Para estar seguros, la Organización Mundial de la Salud dijo 15 días. Prácticamente a 15 días, ya sea del inicio de las manifestaciones clínicas y si es asintomático, al día en que salió positivo a la prueba. Porque no sabemos cuál fue el inicio de las manifestaciones si no hay manifestaciones. El día de la prueba positiva se toma como 1 o 0. ¿Sí queda claro? Entonces, esto de que sigue habiendo genomas virales, a ciencia cierta todavía no le respondemos por qué. ¿De dónde salen estos genomas? Es una pregunta bien interesante. Ha habido unas iniciativas por ahí que están proponiendo que el genoma se puede retrotranscribir por retrotranscriptasas endógenas y que se puede. La realidad es que todavía no sabemos. Y esas son las recomendaciones, ¿verdad? Entonces son 10 días después del inicio de los síntomas. En México se manejan 15, pero técnicamente 10 días es suficiente, ¿no? Pero, para estar seguros, 15. ¿Sí? ¿Dudas? Entonces, algo que la RT-PCR les da es la cantidad de RNA de virus que tienen. Eso se llama el CT. Lo vamos a ver, no traje las diapositivas, pero se los voy a enseñar la próxima clase. O el ciclo en el que amplifica su muestra. Por ejemplo, si ustedes tienen una PCR y su muestra da positiva en el ciclo 5 y tienen otra muestra que amplifica en el ciclo 30, ¿cuál tiene más RNA? Acuérdense de la PCR, cómo es. Se pegan los oligonucleótidos, se hace la copia, se empieza a aumentar el DNA, el DNA. Si aumenta rápido hacia el ciclo 5, o si amplifica tarde al día 30, ¿en cuál muestra había más RNA? En la que amplificó primero, ¿no? Porque significa que solo se requirió un par de ciclos o 5 ciclos para que la enzima produjera la suficiente cantidad de DNA para que el equipo la detectara. Pero si se requieren 30 ciclos, es decir, 30 veces de desnaturalización, alineamiento, elongación, cerrar, y otra vez, y otra vez, y otra vez, pues fue creciendo, había poquitito, entonces tardó más. El CT o el ciclo les ayudaría a ustedes como clínicos para determinar si su paciente todavía es contagioso, pero los laboratorios no saben interpretarlo. Por ejemplo, aquí, en el día 1 de la infección con SARS-CoV-2, andamos por ahí del ciclo 22, todavía es corto, pero ya para el día 7 ya estamos en el ciclo cercano al 30. Incluso la CDC decía, si su RT-PCR sale posterior al ciclo 30, ese paciente se puede considerar ya no contagioso y puede reincorporarse a la sociedad. Entonces, pero no, aquí les dice nada más, prueba positiva, pero ya se está tratando de que se dé como resultado también el ciclo. ¿Sí? Bueno, esto lo vamos a saltar. ¿Dudas? Esto de la patogénesis. Bueno, vamos a terminar con esto de la patogénesis. En los pacientes con COVID severo, se observó, por ejemplo, que el pulmón de los pacientes tenían una gran cantidad
infiltrado leucocitario. ¿Qué significa eso? Ustedes vieron inflamación en inmuno. Ajá. Cuando hay un reconocimiento de un patógeno o hay un estímulo inflamatorio, se sintetizan quimiosinas y esas quimiosinas llaman a las células del sistema inmunológico y las células del sistema inmunológico llegan al tejido y lo que el patólogo ve como infiltrado leucocitario. ¿Qué significa? Que el pulmón estuvo en un proceso inflamatorio y hay muchas células del sistema inmunológico. Entonces, es una de las razones por las cuales el paciente empieza a presentar complicaciones para respirar, porque ese espacio que tenía que estar libre para el intercambio de oxígeno, ahora está ocupado por células del sistema inmunológico, ¿no? El infiltrado leucocitario es lo primero que pasa. Luego, infiltrado de macrófagos alveolares. Los macrófagos alveolares son los que habitan en el pulmón y fagocitan patógenos y partículas respiradas. Hay evidencia de necrosis. ¿Se acuerdan de la necrosis, que es la muerte no programada? Esto puede ser producto de la inflamación o producto de que el virus literal está destruyendo a las células de manera muy agresiva. Entonces la necrosis también va a comprometer la función pulmonar. Fibrosis temprana. ¿Se acuerdan de la fibrosis? Cuando una célula está recibiendo mucha agresión, empieza a cambiar de funcional a fibrótica. Pero normalmente lo vemos cuando una persona fuma 20 años o tiene hepatitis por 5 años, 7 años. Aquí en día ya hay evidencia de fibrosis temprana, lo cual habla de una agresión bastante elevada. Extravasación de eritrocitos. Esto significa que los vasos sanguíneos que están irrigando el pulmón están reventando, están incrementando la permeabilidad lo suficiente para que haya pequeñas microhemorragias, ¿no? Y en algunos casos esta hemorragia puede llegar a ser más severa, ¿no? Entonces, todo esto puede ser producto de la inflamación o del daño del virus directamente. ¿Cómo pasa esto? Bueno, sumando algunas de las evidencias que se han encontrado, en un individuo normal, la célula pulmonar se infecta con SARS-CoV-2, el virus es detectado, pero la célula se ha observado que muere por un tipo de apoptosis que se llama piroptosis. Yo les dije que la apoptosis no inducía inflamación. La necrosis y la lisis generan mucha inflamación, ¿no? La piroptosis es una apoptosis que genera poquita inflamación. Entonces, ¿por qué se llama piroptosis? Pirop es como de fuego, ¿no? De pirógeno. Es porque genera la síntesis de citocinas que incrementan la temperatura, como interleucina 1 beta. Interleucina 1 beta tiene actividad en el hipotálamo y incrementa la temperatura. Entonces, el daño pulmonar que está generando el virus en las infecciones tempranas puede explicar la fiebre en algunos pacientes por la muerte por piroptosis. Pero bueno, ¿qué pasa? Esos pacientes empiezan a secretar interferones, los macrófagos llegan a tratar de contener la infección, tenemos linfocitos TSD4 y TSD8 que participan, cooperan, muchas veces estas células que están infectadas mueren, lo que hace el sistema inmunológico. En un individuo que tiene un sistema inmunológico completamente normal, pues se mató a la célula, se contuvo al virus y el individuo regresa a la normalidad. Pero ¿qué pasa en individuos que tienen una predisposición o una condición inflamatoria previa? Obesidad, diabetes, todas las comorbilidades, básicamente son enfermedades que tienen componentes inmunológicos. Es decir, que el individuo tiene inflamación crónica. Entonces, el virus encuentra un tejido que está en un individuo sano, la inflamación en el pulmón que se encuentra SARS-CoV-2 es 0, ¿no? Pero un individuo con comorbilidades es 30. Entonces, en el individuo sano pues va a incrementar la inflamación hasta 70, digamos, y ya se resuelve. Pero en el individuo que ya traía inflamación, pues se va a incrementar hasta 110 y va a haber una inflamación exacerbada y errática. Estas células, en realidad, del sistema inmunológico, no van a resolver la infección. Van a empezar a actuar de manera errática, no van a funcionar bien, van a producir citocinas que no debían de producir, la tormenta de citocinas. Y básicamente se va a prender el sistema inmunológico de manera errónea, dañina. ¿Qué pasa cuando hay una inflamación exacerbada? Pues hay daño orgánico, ¿no? En este caso, esta tormenta o esta respuesta inmunológica disfuncional genera daño pulmonar, ¿vale? Algunas citocinas que se han encontrado en COVID severo, que se han asociado, se han correlacionado en pacientes con COVID severo. Por ejemplo, tenemos a interleucina 8. Aquí los pacientes con COVID severo son los
acá. La gravedad de la enfermedad está en la eje de las X, ¿no? Tenemos los controles que son negativos para COVID, controles positivos para COVID, COVID leve o low, moderado y severo. Y podemos ver, por ejemplo, IL-8 se comporta igual en los 3 casos de COVID-19. Interleucina 6, vean cómo sí tenemos más interleucina 6 en pacientes con COVID severo. Interleucina 10, tenemos más interleucina 10 en COVID severo. IP10, que es una quimiosina, tenemos más IP10 en COVID severo. Este estudio es un estudio que podrían hacer ustedes como médicos. Sacan sangre de sus pacientes y hacemos las ELISA para ver qué citocinas se elevan. Pues ahora, si ustedes tienen a su paciente y le miden IL-10 y lo ven elevado, es una bandera roja, ¿no? A lo mejor puede evolucionar a COVID severo. ¿Dudas de esto, compañeros? Esto ya lo vimos más o menos, ¿no? Además, por ejemplo, este es un estudio que se hizo en colaboración de dos inmunólogos muy importantes, Casablanca y este señor que se llama Laurelli. Trabajan con inmunodeficiencias, ¿no? Las inmunodeficiencias son enfermedades, algunas son hereditarias, donde hay un elemento del sistema inmunológico que no funciona bien, ¿no? Diferentes a las autoinmunidades. Por ejemplo, la autoinmunidad es cuando el sistema inmunológico reconoce algo propio, ¿no? Lo que estos individuos descubrieron fue que los pacientes con COVID severo, con COVID extremadamente severo, que comprometía la vida, en este caso, todos estos pacientes con COVID severo que están en esta línea, generaban autoanticuerpos contra interferones de tipo 1. Vean, entre más roja esté el cuadrito correspondiente al paciente, significa que hay muchos anticuerpos contra esa citocina. Contra interferón alfa 1, alfa 13, que sería la primera columna, vean, todos estos pacientes tienen rojo. Significa que tienen autoanticuerpos contra esta citocina. Así igual para alfa 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, todos los beta, kappa, principalmente hasta el omega. ¿Ya vieron? ¿Qué pasa si este individuo genera anticuerpos contra interferones de tipo 1? Pues aunque produzca interferones de tipo 1, no va a entrar en estado antiviral. Va a quedar con susceptibilidad de infecciones virales, ¿sí o no? Este hallazgo también no sabemos qué impacto vaya a tener en la clínica, pero es un hallazgo muy importante. Pues todo esto, la inflamación exacerbada, la presencia de virus en las vías respiratorias bajas, es lo que genera la COVID-19 severa, ¿no? Yo creo que esto ya está de más porque es más de patología. Bueno, a lo mejor sí ya es importante mencionar que la COVID-19 ya no se considera una enfermedad pulmonar, sino ya sistémica, porque hay alteraciones en diferentes sistemas, ¿no? Por ejemplo, tenemos daños renales, gastrointestinales, alteraciones cardíacas y vasculares, alteraciones pulmonares, por supuesto, hepáticas, incluso algunos pacientes presentan conjuntivitis, alteraciones del sistema nervioso central, como confusión, ataques, convulsiones, inflamación, encefalitis, por ejemplo. Y hay algunas evidencias, ¿no? Por ejemplo, el neurotropismo asociado, que ya hablamos, neurotropismo por la pérdida del olfato y del gusto. Por ejemplo, en casos fatales de COVID-19, se buscaron en el sistema nervioso central y en otros tejidos la presencia de RNA viral y se encontró que sí, efectivamente, en algunos pacientes el virus llega a estar en el sistema nervioso central, entonces podría ocasionar alteraciones bastante severas, ¿no? Cardiovasculares, también se ha observado, por ejemplo, que pacientes presentan trombosis arterial o venosa, es decir, presencia de coágulos en los vasos sanguíneos, arritmias, por ejemplo, en pacientes que ya están en cuidados intensivos. Algunas otras indicativos de alteraciones cardiovasculares, por ejemplo, que se ocupan en la clínica, es la cuantificación de la procalcitonina, el dímero D y la proteína C reactiva. Entonces, todo esto puede indicar alteraciones cardiovasculares, ¿no? Y además, cuando se hicieron necropsias de 39 casos fatales de la COVID-19 y se buscaron a los antígenos virales, vean, esta señal cafecita es lo que vimos, se agarró, hizo un corte del tejido
cardiovascular, se puso un anticuerpo contra la proteína de espícula y ese se marcó con una enzima para que diera coloración café. ¿Qué significa? Que hay antígeno viral en el tejido cardíaco de estos pacientes que murieron, lo que sugiere que el virus también puede infectar células en el tejido cardíaco, ¿no? ¿Qué impacto tiene en la función? No sabemos, solo es la evidencia que está ahí de la infección, ¿no? Entonces, hay muchas evidencias de este tipo donde hay presencia posible de infección, pero es muy, muy leve. Alteraciones en la coagulación, bueno, pues no sabemos mucho, puede ser dependiente de la inflamación, replicación, no hay mucha evidencia. Vamos a las alteraciones renales, por ejemplo, no sabemos todavía si el virus puede infectar las células del riñón, pero por ejemplo, en los pacientes con COVID severo pueden generar proteinuria y hematuria, así hasta insuficiencia renal aguda. Entonces, ¿qué está ocasionando esto? Bueno, puede ser efectos directos, es decir, que el virus está infectando células del riñón y alterando su función, o indirectos, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, la ventilación mecánica o el manejo de fluidos en el hospital estén poniendo en estrés al riñón, ¿no? Y eso está alterando la funcionalidad del riñón. O, por ejemplo, la fiebre o la sepsis o la diarrea ocasionada por la enfermedad esté poniendo en estrés al riñón que lo puede llevar a funcionar de manera poco adecuada. Daño vitubular y todo esto puede ser producto de la inflamación sistémica, ¿no? Entonces no sabemos mucho, o sea, se los pongo aquí las pocas evidencias que sabemos, pero en realidad no tenemos mucha información. Alteraciones en el tracto gastrointestinal, pues ya vimos en la diapositiva pasada que los enterocitos sí se pueden llegar a infectar, ¿no? Incluso, por ejemplo, los pacientes con COVID-19 tienen náuseas, diarrea, anorexia, pero vean, no es la totalidad de los pacientes, es un porcentaje menor al 20%. Cuando se hacen, por ejemplo, cortes histológicos de biopsias intestinales de pacientes con COVID-19, en este caso se marcó la proteína NP, la nucleoproteína, la que forma la nucleocápside. ¿Ah? Y aquí también se marcó la proteína AC2. Y se observó, por ejemplo, que en el estómago, se hizo cortes del esófago, estómago, duodeno y recto. Y hay AC2 desde el estómago, duodeno y recto. Y se detectó la proteína viral un poquito en el esófago, un poquito más en el estómago, en el intestino, en el duodeno también y en el recto incluso, ¿no? Entonces, parece ser que el virus infecta el tracto gastrointestinal y probablemente eso sea la razón de la diarrea y las manifestaciones mencionadas, ¿no? También han propuesto, por ejemplo, que la alteración o el reconocimiento de la enzima convertidora de angiotensina A2 está induciendo la producción de péptidos antimicrobianos. ¿Se acuerdan de esos péptidos antimicrobianos del inmuno? Las defensinas, la capenicilina. Entonces, eso va a generar alteraciones de la microbiota. Entonces, otra vez, tal vez los pacientes con COVID-19 están entrando en una disbiosis. No sabemos qué tan severa sea, pero puede ser también un efecto de la microbiota. ¿Dudas, compañeros? La respuesta inmunológica, pues básicamente la respuesta inmunológica siempre decía, no, es que ya la vacuna y que me puedo reinfectar y que quién sabe qué. Entonces, hasta febrero de 2021 se hizo un buen estudio inmunológico de pacientes que sobrevivieron a la COVID-19 y se buscaron no solo anticuerpos, se buscaron linfocitos B de memoria que reconocieran tanto el dominio de reconocimiento del receptor, la proteína de espícula y la nucleocapsia. Además, se buscaron anticuerpos de clase IgG, IgA e IgM. Adicional, CD4 y CD8. Ahora sí, vamos a ver cómo está el perfil de toda la respuesta inmunológica de los pacientes con COVID-19. Y se observó, por ejemplo, que la respuesta inmunológica duraba por lo menos 8 meses, y eso porque este estudio se hizo a los 8 meses del inicio de la pandemia. Pero a los 8 meses que se hizo el estudio, se mostró que prácticamente el 90% de los pacientes tienen más de 3 elementos de la respuesta inmunológica en condiciones elevadas. Es decir, CD4, CD8, algún tipo de anticuerpo contra algún tipo de antígeno viral. Entonces, parece ser que por ahí no va, parece que la respuesta sí va a ser protectora. Entonces, todavía estamos estudiando esta parte, ¿no? Esto es básicamente lo mismo. ¿Dudas? Con respecto a la variabilidad genética, ¿cómo se comportan los coronavirus? En esta gráfica les muestro la tasa de mutación en la eje de las Y y en el eje de las X la familia. Ajá. Por ejemplo, virus que mutan mucho.
como los retrovirus o los ortomixoviridae, que son donde vive influenza, ¿no? Tenemos que las tasas de mutación están muy, muy bajitas, es decir, entre 10 a la menos 5, 4, 3, ajá. Entonces, son muy, muy, muy variables, pero en este caso, es que aquí está en escala decimal. Entonces, en este caso sería lo inverso. Sería 10 menos 6, 4. Entonces, la barrita más bajita significa que hay mucha, mucha variabilidad, ¿vale? Es decir, 4, si aquí es 6, aproximadamente 6, estamos hablando que hay una mutación cada 10.000 nucleótidos, ¿no? Pero vean a la familia Coronaviridae. La familia Coronaviridae es de las más altas, es decir, 10 menos 1, 9. Aquí estamos viendo que va a haber una mutación cada 1 por 10 a la 1 con 9 ceros. Entonces, no hay mucha variabilidad. Este es un promedio de toda la familia Coronaviridae. Ya vimos los números exactos de SARS-CoV-2. Lo que les pongo en esta gráfica es para que comparemos, por ejemplo, se comportan similar a los picornavirus, que son los del catarro común, se comportan similar a los flavivirus, que estamos hablando del dengue, y son menos variables que virus como los ortomixoviridae y los retrovirus. ¿Dudas? Esto ya es extra. Creo que con eso es suficiente de SARS-CoV-2. Podemos hablar de SARS-CoV-2 todo el día. Bueno, a lo mejor valdría la pena hablar de las vacunas, ¿no? Rápidamente, unos 5 minutitos más. Entonces, una de los avances, déjenme compartirles a sus compañeros, más importantes en la ciencia, que hasta estuvo en debate si debían ganar o no el premio Nobel, ¿no? Están pidiendo una red. Fueron las vacunas de RNA. De hecho, esa vacuna de contra SARS-CoV-2, la de Pfizer y la de Moderna, son las primeras vacunas usadas en humanos. Son producto de la investigación de décadas de una investigadora, no sé si han escuchado la historia, que ni siquiera podía obtener dinero para sus proyectos, etcétera, y se ocupó su plataforma y resultó ser extremadamente exitosa. ¿Cómo funciona esta vacuna? Básicamente es un RNA que está protegido por una bicapa de liposoma. Y esos liposomas van a entrar a la célula porque como la membrana celular también es de fosfolípidos, por atracciones hidrofóbicas, al igual que el virus se fusiona, algo equivalente, el RNA entra a la célula dendrítica, que sería la presentadora antigénica, la dendrítica va a traducir a la proteína, y una vez traducida a la proteína la va a presentar en el complejo principal de histocompatibilidad, y eso va a inducir la activación de la respuesta inmunológica. Parece esa ciencia ficción, ¿no? Pero efectivamente esas vacunas han sido las más exitosas de la historia, ¿sale? Entonces la idea es, con la vacuna, inyectar los liposomas con el RNA, y este RNA va a entrar a las células dendríticas de la piel, y esas células dendríticas van a producir el antígeno, que sería la proteína de espícula, se van a activar y van a migrar al tejido linfoide secundario regional, a los ganglios, y ahí van a activar la respuesta de células T, ¿sale? Eso es básicamente lo que pasa. Ahora, ¿qué también les fue en los estudios de fase clínica? Ese es el estudio de fase clínica de la vacuna de Moderna. ¿Sí saben cómo funciona esto de los estudios de fase clínica? ¿No? Cuando un fármaco o un biológico para uso humano quiere ser comercializado, que pueda entrar al mercado, tiene que cumplir con 3 fases por lo menos. La fase 1 es la fase de seguridad, es decir, se ocupa un número pequeño de humanos, voluntarios, se les paga obviamente, y se les administra el fármaco, el candidato biológico. Se monitorea que no vaya a ser, porque que no se mueran, obviamente, que no sea tóxico, que no genere alteraciones en su biología, etcétera, ¿no? Que sea seguro. Por eso la fase 1 es de seguridad y es en una cantidad pequeña de humanos. En la fase 2 se busca que tenga el efecto biológico deseado. Por ejemplo, si estamos viendo un fármaco que va a disminuir la glucosa sanguínea, pues agarro voluntarios que no tengan diabetes, les doy el fármaco y les mido la glucosa sanguínea. ¿Por qué? Porque si no funciona bien y agarro pacientes enfermos, pues los puedo poner en riesgo, ¿no? Entonces, en la fase 2 seguimos con voluntarios sanos.
Si fuera en este caso una vacuna, necesitaríamos voluntarios que nunca se hayan infectado con el patógeno que yo quiero evaluar. Entonces, y que no estén infectados. Entonces les administro la vacuna y les busco anticuerpos, les busco respuesta inmunológica. ¿Sale? Y la fase 3 es la buena. Ahí sí, se prueba en una gran cantidad de individuos, ajá, que van a enfermarse de lo que quiero tratar o de que están enfermos de lo que quiero tratar, ¿no? Un fármaco nuevo contra diabetes, agarro diabéticos. Un fármaco nuevo contra los virus, como en este caso esto era muy fácil porque prácticamente todos iban a infectar, ¿no? Entonces, lo que es un poco controversial y que siempre ha sido criticado es que yo agarro grupos de riesgo, la mitad los agarro para mi fármaco y la otra mitad les doy placebo. Entonces, para ver si la respuesta es dependiente del fármaco y no del efecto placebo. Por supuesto, a las personas que les toca placebo no les dicen, entonces ellos están creyendo que están tomando el nuevo medicamento y pues no les funciona, ¿no? Desafortunadamente. Pero esa es la única forma en la que podemos probar la eficacia de los medicamentos. Entonces, cuando se cumple la fase 3, pues ya se aprueba para el uso humano ese fármaco, ese biológico. Y ese es el estudio de fase clínica de Moderna, donde se ocuparon, vean, 10.420 participantes, de los cuales 15.000, no son 30.000, perdón, 30.420, 15.210 se les dio la vacuna y 15.210 el placebo. Y aquí se muestra el número o el efecto acumulado de la vacuna, básicamente cuántos pacientes les dio COVID en el estudio, durante la duración del estudio, que fueron 120 días. A los individuos vacunados únicamente se les detectó infección en menos del 0.3%, mientras que al grupo placebo, pues un montón, ¿no? Ahora, si hacemos análisis estadístico, etcétera, pues ya salimos con la eficacia. La eficacia de la vacuna solamente nos dice el porcentaje de individuos vacunados contra el porcentaje de individuos con placebo, cuántos les dio. Entonces decimos qué porcentaje de eficacia protegió la vacuna en este grupo. Y estamos hablando que esta vacuna salió aproximadamente 94.1% con respecto al placebo. Es una respuesta excelente. Algunos efectos adversos, dolor, eritema, inflamación, linfadenopatía, fiebre, dolor de cabeza, fatiga, mialgia, artralgia, náusea y vómito y algunos escalofríos. Pues, algunos incluso nos pasó, ¿no? En la vacuna, pero eso no significa que sea permanente o que la vacuna haga daño, simplemente es una evidencia de que el sistema inmunológico está funcionando bien. Ahora la de Pfizer, que es la de BNT 162b2, 43.448 voluntarios completos, 21.000 vacunados, 21.000 placebo, se ve más o menos lo mismo, ya vieron, la vacuna protegió por ahí de 0.3 y el placebo, pues un montón de casos. Eficacia se calculó aproximadamente en 98.2, entonces históricos valores, ¿no? Efectos adversos, pues prácticamente los mismos, aquí ni se alcanza a ver incluso. Dolor, inflamación, enrojecimiento, fatiga, fiebre, dolor de cabeza, escalofrío, vómito, diarrea, dolor muscular, dolor de articulación. O sea, no sé si a ustedes les pasó, pero sentimos algo de eso, ¿no? La de AstraZeneca, similar, ¿no? Vean, aquí están los vacunados y el placebo. Porcentaje de eficacia, aquí donde lo tenemos. Creo que no lo traigo, pero salió como por ahí de 80%, creo que lo tengo. Sí, acá. Eficacia de la vacuna, aprobaron varias dosis y a lo más alto que llegó fue 90%. Aquí esta de AstraZeneca, le han reportado algunos casos de endomiocarditis en jóvenes vacunados. Es controversial porque el número de casos es muy bajito, ¿no? Entonces, el riesgo en realidad parece ser que no es por la vacuna, pero se ha encontrado y se ha reportado, por eso es que muchos le tienen miedo a la de AstraZeneca, porque dice que pueden generar endomiocarditis, pero la realidad es que la endomiocarditis es una inflamación pasajera con un antiinflamatorio se resuelve y rara vez se complica ni deja secuelas, ¿no? Pero, y los casos son muy, muy, muy raros. Es preferible, si es la única vacuna accesible, pues que se tome, ¿no? Esta es la de Sputnik, la rusa, similar, igual eficacia bastante alta. Aquí se ocuparon únicamente 16.000 vacunados y 5.400 placebos. Aquí sí se buscaron, por ejemplo, anticuerpos neutralizantes, en las otras vacunas no.
Se tomaron los sueros de los vacunados y se hicieron el experimento que ya platicamos, y pues llegamos a diluciones aproximadamente entre 40, son bajitas, entonces 40 y 80, ¿sabes? Esta vacuna, ¿cuál fue esta vacuna? Esta es la otra de adenovirus, que Cancino me parece, Cancino que también es de adenovirus, pero nada más se aprobó por uso de emergencia, pero solamente se había publicado el estudio de fase clínica 2. Aquí no se esperaron la eficacia por la urgencia de la vacuna, de la necesidad de la vacuna. Aquí no se reporta ninguna eficacia porque se requieren números elevados para hacer ese cálculo. De hecho, vean, solamente se ocuparon 603 voluntarios. ¿Ven la diferencia entre el estudio de fase clínica? Y aquí sí se observaron algunos efectos. Aquí, por ejemplo, se evaluó se evaluaron anticuerpos que se generaron contra los antígenos de la vacuna, y se generaron, estos son anticuerpos totales, estos son anticuerpos neutralizantes. Estamos en el título aproximadamente de 60, con Sputnik llegamos a 80. Linfocitos T que producían interferón gamma, bastantes. Interferón gamma de linfocitos CD8 también. Entonces aquí pues ya tenemos un poco de evidencia celular. Efectos adversos, dolor, enduración, enrojecimiento, lo mismo, prácticamente los mismos efectos adversos. ¿Sale? Entonces, las vacunas sí tienen datos que respaldan su eficacia. Entonces, obviamente ya se sabía que iba a haber efectos adversos y que la gente no le iban a gustar, por supuesto. Pero por lo menos en miles y miles de individuos vacunados, pues no causaron la muerte de ninguno. Pues ahorita ya está ya muy controversial esto del uso de la vacuna, y hay en nuestro país todavía, o sea, sí pasa el rechazo de la vacuna, pero creo que no es tan grave como en otros países. Entonces, con eso terminamos el día de hoy, chavos. Entonces, hagan sus ejercicios. Voy a subir el artículo hoy y el lunes continuamos con otros virus. El martes el lunes hacemos la evaluación. ¿Sí quedamos el lunes o martes? El martes, bueno, hacemos el martes la evaluación. El martes también me entregan sus ejercicios. El miércoles veo su calificación y ya pues nos vamos de vacaciones. Ustedes, porque yo tengo que ir a trabajar. Bueno, entonces, si no hay dudas ni comentarios, entonces, ¿quieren ir a conocer el laboratorio? Ok, ahorita tenemos 10 minutos, aunque no sé si me tenga que ir. Déjame ver. Lo hacemos si quieren a partir del lunes, para yo prepararlo todo, ¿vale? Entonces, el lunes podemos llevar a 5 personas, tal vez. El martes a otras 5 y el miércoles a los que resten, si quieren, ¿vale? Entonces, ustedes ahí rífense el número. Lo que les puedo enseñar es, por ejemplo, los cultivos que estamos creciendo ahí, células de humano, células de mosquito, podemos mostrar las placas y pues, los equipos que utilizamos. No es nada muy tecnológico, pero pues así se crecen los vídeos, ¿no? Entonces, si no hay dudas, pues buen fin de semana, chavos. También ustedes desde Zoom, compañeros. Nos vemos la próxima semana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.